Hola a todos, hoy es sábado, 13 de junio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo. Hola Nima, muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gran honor estar en tu programa. Quiero empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos, porque ayer tuvimos algunos informes procedentes de los medios iraníes. Más tarde en Irán, se habló de ese plan de 14 puntos, y después llegó el tuit del ministro de Exteriores iraní, Arakchi, diciendo que no, que eso no era así, que no reflejaba la realidad de lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Ese mensaje fue retuiteado por Donald Trump, confirmando lo que Arakchi había dicho. Y lo que sabemos ahora sobre el estrecho de Hormuz es que anoche hubo algún tipo de enfrentamiento. El mando central estadounidense, CENTCOM, informó de que habían derribado 2 o 3 drones iraníes. Parece que el estrecho sigue abierto con normalidad, como desde el primer día, y que están haciendo todo lo posible por mantenerlo así. Creo que es mejor empezar por el estrecho de Hormuz, porque anoche CENTCOM dijo que estaba abierto, y el día anterior dijeron lo mismo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el estrecho de Hormuz? Bueno, abierto para los peces seguro que está, pero para los barcos no estoy tan seguro. Y de hecho, ya sabes que Trump hace unos días dijo que tenían un proyecto secreto para ayudar a los barcos a salir del estrecho de Hormuz. Todo eso era un disparate. No han conseguido sacar ni un solo barco del estrecho en todo este tiempo. Y si pudieran, si de verdad fuera cierto, lo único que tendrían que hacer sería dar los nombres de los barcos, porque los barcos en el Golfo Pérsico son todos conocidos. Tienen nombre, tienen capitán, tienen tripulación, tienen carga. Salieron de un puerto concreto y van hacia otro. Está claro qué barco está dónde y hacia dónde se dirige. Así que, si los estadounidenses han ayudado a 2 barcos, 3, 10, 100 o 200, todos tienen nombre. Podrían decir algo como, bueno, sí, tal o cual barco al que hemos ayudado a pasar por el estrecho de Hormuz ahora se dirige a tal puerto en tal país. Pero no lo harán porque saben que es falso. Y anoche, por lo visto, intentaron de nuevo animar a un barco, al menos a uno, a cruzar, y los iraníes lo bloquearon otra vez. Y por cierto, cada vez que los estadounidenses derriban un dron barato, gastan quizá 30 o 40 veces más dinero del que gastan los iraníes usando esos misiles. Así que en realidad, nada ha cambiado. Lo que sí puedo decir es que las declaraciones que hizo anoche el ministro de Exteriores en televisión son bastante precisas. Quiero decir, son precisas. Alguien me comentó que en su tweet se refería al informe de la agencia Mehr News. Hablaba en términos generales, y no era necesariamente para decir que Mehr News o nadie más estuviera equivocado. Pero si miras los comentarios que él mismo hizo en televisión, aunque dijo, como comentábamos antes del programa, que no iba a hablar de los detalles, sí nos dio algunos detalles. Y esos, como pudiste ver, eran bastante parecidos a lo que había publicado Mehr News. Así que, en general, yo diría que lo que pasó fue que hace 2 o 3 semanas estábamos bastante cerca de un acuerdo. Ya hemos hablado de esto antes y comentamos qué obtendrían los iraníes, qué querían los estadounidenses y todo eso. Así que, como tus espectadores no están tan familiarizados con el tema como yo, no entraré en eso. Pero luego los estadounidenses añadieron nuevas exigencias. Y los iraníes dijeron, nosotros no tocamos esto. Entonces los estadounidenses empezaron a intentar presionar a Irán. Netanyahu amenazó con bombardear Dahiyya y luego bombardeó Dahiyya. Sabemos lo que pasó después. E Irán golpeó con fuerza a Israel. El régimen israelí respondió. Y escuché de alguien, creo que fue en otro programa, el presentador me dijo, no recuerdo quién exactamente, pero me dijo que los israelíes habían golpeado duramente a Irán. No lo hicieron en absoluto.
Pero en cualquier caso, el hecho de que se abstuvieran de bombardear Dahiyya otra vez, creo que muestra quién tenía la ventaja en el intercambio entre Irán e Israel. Pero luego los estadounidenses también empezaron a atacar a Irán por la noche, en numerosas ocasiones, como todos recordamos, y los iraníes respondían con mucha fuerza cada vez. Entonces, creo que fue el miércoles. Soy terrible para recordar estas cosas, siempre se me olvidan, pero sí, estoy bastante seguro de que fue el miércoles. La delegación catarí fue a Irán y les informó a los iraníes que esas exigencias adicionales se habían retirado. Así que básicamente volvimos al punto en el que estábamos hace 2 o 3 semanas. En otras palabras, los estadounidenses intentaron imponer algo nuevo. Los iraníes dijeron que no, y los estadounidenses ejercieron presión a través del régimen sionista, con ataques en el estrecho de Hormuz, en las islas y en el propio territorio iraní, pero no consiguieron resultados. Y después de que Estados Unidos retirara esas exigencias, fue cuando Trump dijo que iba a golpear a Irán y salir. Daba la impresión de estar borracho y decía todo tipo de disparates. Y luego esa noche fue el último ataque, e Irán respondió con fuerza. Y por primera vez también atacaron a Omán, por primera vez desde la guerra, desde aquellos días de 1939. Esta sigue siendo la misma guerra. Pero bueno, los iraníes respondieron con dureza, aunque parece bastante claro lo que pasó. Trump retiró esas exigencias, pero no quería parecer débil, así que salió diciendo, voy a destruir Irán, para que después del ataque, cualquier acuerdo que pudiera surgir, él pudiera decir, lo conseguí desde una posición de fuerza y ellos son los débiles. Los iraníes eran los débiles, y por supuesto eso no funcionó. La respuesta iraní fue muy dura. En cualquier caso, el contenido del acuerdo está bastante claro. Quiero decir, si alguien quiere seguir las noticias en Irán, la agencia Fars y la agencia Tasnim cubren bastante bien estos temas. Y las dos, Tasnim y Fars, tienen versión en inglés, pero yo sigo la persa. También sigo otros medios, claro. Pero estas dos, cuando se trata de este tipo de asuntos, son bastante claras. Así que ahora estamos donde estamos. No está claro si habrá un acuerdo, pero diría que, por primera vez en mi opinión, las probabilidades son mejores que el 50%. Hasta ahora nunca lo habría pensado así, creo. Puede que en algún momento haya sido más optimista respecto a un acuerdo, pero creo que nunca había creído que las posibilidades fueran tan altas. Pero algunas cosas que dijo Trump, claro, no son ciertas. ¿Está todo terminado? No. Todavía hay asuntos que resolver. Y por lo que entiendo, en realidad no vi la entrevista del Dr. Adhami. Creo que tú sí la viste, porque yo estaba en directo en televisión para Al Mayadeen y solo tenía mi teléfono móvil delante. Así que mientras estaba en el programa, iba comprobando su entrevista, que duró casi 1 hora. Ese programa duró 1 hora, así que durante todo el tiempo que estuve en televisión, solo vi el resumen. Pero no habrá una ceremonia de firma. Esto se hará con firmas electrónicas. Las dos partes no se reunirán, y creo que eso es lo correcto. No veo ninguna necesidad de estar en la misma sala con esa gente. Lo que dijo anoche fue que en cuanto a los ataques estadounidenses contra Irán, comentó que la administración Trump intentó imponer a los iraníes un nivel de enriquecimiento cero. Entonces Irán respondió que no, que eso no iba a pasar, y después atacaron a Irán. Así es. That's right. Someone told me that in a Telegram channel. Alguien me dijo que en un canal de Telegram, un canal en inglés, el Dr. Arakchi lo estaba diciendo como si fuera culpa nuestra. Y de nuevo, no lo he visto, pero llamé a un amigo que sí lo vio y también a un familiar que lo vio, y me dijeron que no, que en absoluto era eso lo que estaba dando a entender.
y que ese es el derecho soberano de Irán. Bombardear a un país solo porque no quiere renunciar a sus derechos soberanos no tiene justificación. No hay nada de lo que se le pueda culpar. Así que no, sea cual sea el canal de Telegram que haya dicho eso, está equivocado. Lo que él dijo básicamente es que Estados Unidos cometió un acto de agresión porque no estábamos dispuestos a renunciar a nuestra soberanía. Y eso, por supuesto, es lo correcto. La República Islámica de Irán es el país más ferozmente independiente del planeta, con un pueblo extraordinariamente resistente. Y creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. Y al igual que Hezbollah, la gente debería aprender más sobre la resistencia y sobre por qué son tan firmes y tan resistentes. ¿Por qué es que, salvo Hezbollah, Ansarullah, Irán y algunos más, no vemos nada? No vemos ningún movimiento en nuestra región. Sí, creo que los puntos más importantes que él mencionó, uno de ellos fue el Líbano. Y sabemos que el Líbano y los actos de resistencia fueron, desde el primer día, parte del primer punto en el plan de 10 puntos o de 14 puntos, y ahora sigue siendo igual. Y mencionaste cómo Irán, lanzó una especie de ultimátum a Israel para que no atacara Dahia, lo cual, al final, funcionó. Solo por mencionar lo que ha pasado entre Irán y el Líbano, creo que lo que ocurrió entre Irán e Israel es muy importante, porque Israel atacó Dahia. Luego, Irán respondió a Israel en la parte norte del país. Después, hubo un ataque israelí contra Irán y una represalia iraní desde el norte hasta el sur de Israel. Exacto, no hubo represalia después del ataque iraní. 2 ataques a Israel y un ataque a Irán por parte de los israelíes. Esa era la realidad. Si asumimos, creo que el segundo ataque de Irán, del que hemos visto algunas imágenes procedentes de Israel, alcanzó objetivos importantes en territorio israelí. Por eso decidieron no escalar la situación. Luego vemos la intervención de Estados Unidos, que según lo que hemos visto y lo que escuchamos anoche del ministro de Exteriores iraní, dijo que fue porque la administración Trump quería imponer esa política de enriquecimiento cero a Irán. Creo que eso podría tener algo de cierto. No sé si el caso del helicóptero Apache tiene algo que ver con el ataque estadounidense contra Irán, pero de lo que sí estoy, en cierta forma seguro, es de que el ataque iraní, el segundo ataque iraní contra Israel, fue tan fuerte que Estados Unidos decidió responder, porque Israel no era capaz de hacerlo frente a Irán. Lo que ha quedado claro de todo esto es que si llega a haber una guerra directa entre Irán y el régimen israelí, no durará 12 días como la última vez. Los israelíes caerán de rodillas bastante rápido, y ellos lo saben. Los iraníes también lo saben. Pero además, los estadounidenses no están en condiciones de luchar. Lo hemos visto en estas últimas noches. Cada vez que hubo una provocación, Irán respondió con mucha contundencia, y los estadounidenses se están quedando sin tiempo. De verdad, se están quedando sin tiempo. La crisis está a punto de estallar y estamos muy cerca. Y la gente, los más pesimistas dicen que será en junio. Los más optimistas que será a finales de julio. Y aunque se llegue a un acuerdo, seguirá habiendo una crisis y afectará al mundo durante muchísimo tiempo. Así que Trump necesita un acuerdo, y el ejército de Trump no es ni de lejos tan capaz como él quiere que creamos, e Irán lo ha demostrado. Si Irán derribó el helicóptero, eso volvería a mostrar una debilidad por parte de Estados Unidos. Pero lo que sí sabemos es que los iraníes nunca se atribuyeron el derribo del helicóptero, y ellos siempre lo hacen cuando atacan aviones, drones o cualquier objetivo estadounidense. Así que quizá fue un fallo mecánico. O quizá lo alcanzó un dron, porque hay drones iraníes vigilando el estrecho de Hormuz. Al fin y al cabo, son aguas territoriales iraníes. Así que ese helicóptero pudo haber tenido un accidente con un dron. No lo sabemos. Pero al final, Trump lo utilizó como excusa para mostrar fuerza después de haberse echado atrás en la mesa de negociación. Sin embargo, eso tampoco funcionó. La respuesta iraní fue muy contundente
y por lo que tengo entendido, se destruyeron activos importantes de Estados Unidos. And from my understanding, important U.S. assets were destroyed. The case of Lebanon, Professor Marandi, what can we El caso del Líbano, profesor Marandi, ¿qué podemos aprender de él? Porque anoche el ministro de Exteriores iraní dijo que al fin y al cabo Israel tiene que retirarse por completo del Líbano. Ese es el objetivo final. Y no sé hasta qué punto pueden llegar a esa conclusión durante las negociaciones o después de ellas, porque la última vez vimos a Israel atacando Nabatie en el sur del Líbano. Están atacando, destruyendo, pero por lo que hemos visto hasta ahora, el ataque no llegó a Beirut. They're bombing homes. They're bombing cities. Están bombardeando casas, están bombardeando ciudades, porque en el campo de batalla no les va bien. No les va bien en el campo de batalla. Y por eso se están vengando de la gente. Ya hemos hablado de esto antes. Así que cuando mencionas Nabatie, es una ciudad, he estado en Nabatie más de una vez. Es una ciudad preciosa, con mucha población para un país como Líbano. Y lo que están haciendo es bombardear la ciudad, causando muerte y destrucción por pura rabia y frustración, porque están perdiendo. Claro, incluso si estuvieran ganando, también lo harían, porque son unos monstruos despiadados. Pero lo hacen movidos por su ira y su furia. Ahora bien, los iraníes han dicho muy claramente que no habrá ningún acuerdo si el régimen no se retira. There will be no deal if the regime does not withdraw. It doesn't go back to where it was 3 months ago. No va a volver a como estaba hace 3 meses. En este periodo, al final, tiene que salir completamente del Líbano, pero tiene que volver a la situación anterior a que empezara esta guerra. Y eso, ya sabes, hay creo como 5 puntos que ocuparon en el Líbano. Tienen que retirarse por completo, y ya no se les permitirá bombardear el Líbano. Y si no lo hacen, no habrá acuerdo. Si los estadounidenses no liberan los activos iraníes, no habrá acuerdo. Si los estadounidenses no levantan el bloqueo, no habrá acuerdo. Si los estadounidenses no levantan las sanciones sobre las exportaciones de energía iraní, tampoco habrá acuerdo. ¿Y qué poder de presión tiene Irán? Tiene sus misiles, tiene sus drones, tiene su capacidad militar, que hemos visto en las últimas semanas. Y por supuesto, tiene el control del estrecho de Hormuz. Y los estadounidenses están en un serio aprieto. And the Americans are in deep trouble. Strait of Hormuz was mentioned last night. Anoche se mencionó el estrecho de Hormuz. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán dijo que no lo vamos a hacer, porque un sistema de peaje iría en contra del derecho internacional. Así que tenemos otra cosa. Tenemos una tasa que se va a cobrar, no sé, una tasa medioambiental o una tasa administrativa. Whatever. The fact that whatever. Da igual, van a quedarse con el dinero. Ese es el punto. Yeah. Puede ser un peaje. Iran and You can Oman. call it a fee. Yeah, because I mean, since a Puedes toll llamarlo una is tasa. not in a Como un code, peaje no sería aceptable según el derecho internacional, lo llamarán tasa. Así es como funciona. that's how- Pero además tendrán el control. Es decir, los barcos israelíes no podrán pasar. Los buques de guerra estadounidenses tampoco podrán pasar. Los iraníes impedirán ese tipo de cosas. Así que estará controlado para asegurarse de que el enemigo no vuelva a militarizar el Golfo Pérsico y para que le resulte muy caro llevar cualquier cosa a esas bases. Porque como no podrán usar sus barcos, todo tendrá que transportarse por avión. Y eso hace que el coste sea muchísimo mayor y mucho más difícil de mantener. Así que tendrán el control y obtendrán sus reparaciones a través de tasas medioambientales, tasas de seguro, tasas de seguridad, una combinación de todas ellas. Sí, el mundo ha cambiado. Yeah, the world has changed. Yeah. There are reports on CNN and Sí, in Financial hay Times. informes en CNN y en el Financial Times sobre las ciudades subterráneas iraníes. Y según estos nuevos reportes, Estados Unidos e Israel intentaron en varias ocasiones, más de 40 veces, atacar uno de los sitios en Yazd, pero no lograron destruir la base, esa ciudad subterránea. Luego, hasta el último momento, antes del anuncio del alto el fuego, Irán estuvo lanzando ataques desde esa base contra bases estadounidenses en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y contra objetivos en Israel. Bases and in the GCC countries and in Israel, the targets in Israel. So if you
Entonces, ¿cree que hoy, con lo que está ocurriendo en Irán, tanto en el plano militar como en el análisis geopolítico dentro de la propia comunidad iraní, estoy seguro de que mucha gente está hablando de esto, cómo se encuentra Irán después de, bueno, no después, sino tras la segunda ronda de guerra, esos 40 días de guerra? Creo que con el paso del tiempo, la evaluación será cada vez más precisa, porque siguen recibiendo información, entienden cuáles son las capacidades de Estados Unidos, lo que ha ocurrido durante la guerra, están recopilando datos. ¿A qué se refiere exactamente? Well, a strong majority of Bueno, una gran Iranians mayoría de believe los that they won the iraníes war, cree que ganaron la and a guerra, small y una minority pequeña minoría piensa que no la ganaron. believe that they did not Y luego hay un win. porcentaje que está, no sé, más o menos en medio. Uh, Pero is la mayoría we don't fuerte know. cree que ganaron la guerra, y eso les da mucha más confianza en el futuro, porque saben que todas las amenazas que los estadounidenses han estado haciendo durante los últimos 47 años, y no solo amenazas, también toda la hostilidad, los intentos de golpes de Estado, las revoluciones de colores, los actos terroristas, las sanciones de máxima presión y los asesinatos mediante atentados. Todo eso, al final, llevó a una guerra en la que los estadounidenses pensaban que Irán se derrumbaría. A war where the Americans thought that Iran would collapse. And during the 12-day war, it didn't happen, and during the 39 Y durante la guerra de 12 días no ocurrió. Y durante la guerra de 39 días tampoco ocurrió. Y en ambas ocasiones, Irán ganó la guerra de forma contundente. Irán causó graves daños a los estadounidenses, daños muy graves. No fue una guerra en la que Irán quedara destrozado, pero lograra sobrevivir y por eso se dijera que ganó. No, infligió enormes daños a los activos de Estados Unidos en toda la región. Destruyó todas sus bases. Y luego, cuando se atacó la infraestructura iraní, destruyeron la infraestructura del régimen israelí y de los aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico. Irán ganó la guerra y, por supuesto, mantuvo el control del estrecho de Hormuz, y sus principales estructuras militares siguen perfectamente intactas. And its key military structures are very much intact. Those underground bases, which host Esas bases subterráneas albergan fábricas, y en ellas se encuentra gran parte de la Fuerza Aérea y de las defensas antiaéreas de Irán. En otras palabras, antes de esta guerra, Irán trasladó no solo instalaciones militares, sino también mucha infraestructura civil para evitar daños importantes. Así que ahora hay muchos lugares donde se están guardando cosas para después de la guerra. Por ejemplo, incluso la radio y la televisión las han vaciado. Fui a un estudio para grabar un programa en Irán y me enseñaron que habían retirado todos los ordenadores y las máquinas que usaban. Y cuando la guerra termine, los volverán a traer, porque son equipos muy caros y costosos y todo eso. Así que, en cierto modo, ganaron la guerra. Así que los iraníes se sienten seguros. Claro, la economía no va nada bien, eso está claro. Han destruido fábricas, escuelas, hospitales, han destruido fábricas farmacéuticas, como sabes. Han atacado viviendas, bloques de apartamentos, así que por supuesto hay daños. Y por el bloqueo tenemos muchísima inflación. Pero la gente confía en el futuro y es resistente. Saben que la crisis económica global más o menos se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, así que son optimistas respecto al futuro. Y exigen que este gobierno mantenga el control del estrecho de Hormuz. Aunque hay quienes no están contentos, porque esperan que Irán haga más. Y me los encuentro por la calle. Y cuando estoy en la calle, hay gente que está muy preocupada por cualquier acuerdo. Pero yo creo que este acuerdo es un acuerdo decente. Creo que Irán sale ganando con este acuerdo. Y lo importante es que Irán sigue controlando el estrecho de Hormuz. Si los sionistas insisten en matar bebés, que es algo que les encanta hacer, entonces el estrecho se cerrará. Si Trump dice no puedo hacer nada al respecto, pues vale, de acuerdo, pero el estrecho estará cerrado, y así sucesivamente. Así que, mantener el control del estrecho de Hormuz seguirá siendo una especie de póliza de seguro para garantizar que Estados Unidos cumpla con sus compromisos. Si no lo hace, bien, lo cerrarán.
fine, they'll shut it down. I think two Creo things que would happen. pasaron dos cosas. Nima, in other words, sorry, Nima. In other words, we won't tolerate genocide. En otras palabras, no vamos a tolerar un genocidio. Y Occidente, por supuesto, apoya el genocidio. Occidente respalda el exterminio de niños libaneses y palestinos. No lo vamos a aceptar. E Irán se asegurará de que Estados Unidos sienta el dolor si no lo acepta, si no acepta las condiciones de Irán. Yeah, two important If it doesn't, outcomes if of it doesn't accept Iran's terms. yeah. If when it comes to the, I remember, Professor, you En cuanto a I eso, was in recuerdo, Iran profesor, before this war, usted sabe que estuve en Irán and antes I de que saw empezara what esta was guerra happening with the protests, y vi lo que riots, había pasado con las protestas, los going on in disturbios, Iran. todo lo que estaba When I- ocurriendo allí. when I was Y cuando me leaving marchaba de Iran, Irán, people mucha were gente estaba concerned preocupada about por la the guerra. war. If Si it estallaba la was, guerra, ¿cuál what sería el would be resultado? the result? Creo que eso marcó un cambio enorme. I think Esta that guerra was supuso un the cambio enorme para el pueblo shift. iraní, This war sobre was a todo en el huge plano shift psicológico, for the porque Iranians. pensaban que Estados Unidos ya no era el mismo país que antes de que empezara la guerra. Ahora conocen sus capacidades. Están más seguros de sí mismos. Saben perfectamente de lo que son capaces cuando se trata de defenderse. Ya no se trata de enviar portaaviones, 2 o 3 de ellos. Eso no significa que vayas a ser derrotado. Así que la guerra, psicológicamente, tiene un enorme impacto en la sociedad iraní y en la forma en que se ven a sí mismos. No estoy hablando del aspecto militar. No me refiero a la Guardia Revolucionaria ni al ejército. Hablo de la gente común. Y eso, creo, es una gran derrota para Estados Unidos, porque la gente ya no le tiene miedo. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Oh, absolutely. And although there Ah, were sí, many people who absolutamente. believed we would win the war. Y aunque había mucha gente que creía que ganaríamos la guerra, y yo también lo creía, aunque me ha sorprendido gratamente que lo hayamos hecho mejor de lo que pensaba, yo creía que ganaríamos. Pensaba que sería más difícil. No es que haya sido fácil, pero pensaba que sería más complicado. Pero que la victoria de Irán haya sido tan clara y tan decisiva que todo el mundo pueda ver sin ninguna duda que Irán ganó. Eso es algo muy importante. Y, por supuesto, el asedio también fracasó. Se suponía que iban a matarnos de hambre y se jactaban de ello. Recuerda, había senadores que salían en la televisión de Estados Unidos diciendo que no teníamos comida, que pasábamos hambre, y lo decían con satisfacción. Igual que disfrutan matando palestinos o japoneses, o matando de hambre a los cubanos. Ya sabes, son gente enferma, gente del tipo Epstein. They're sick people, Epstein class people. But a lot of people thought. Pero mucha gente pensaba que íbamos a ganar. Pero creo que tienes toda la razón. Al menos la mitad de la población, no lo sé. Estoy suponiendo, no tengo estadísticas. Pero mucha gente estaba muy preocupada. Y me pareció muy interesante que incluso el primer y el segundo día después de que el Ayatollah Khamenei fuera martirizado, es el gran hombre de nuestra era, él cambió el mundo. Cambió el curso de la historia como nadie más lo ha hecho. Y como sabes, hasta el propio padrino de los neoconservadores lo ha reconocido. Pero después de su martirio, la calma en Teherán, yo estuve solo en Teherán durante ese periodo. Claro, envié a mi familia a vivir a otra parte de la ciudad, lejos de mí, pero fuera de Teherán no lo vi. En Teherán, en cambio, siempre hubo calma. I didn't see it outside of Tehran, but in Tehran, there's always calm. A lot of people left, but the city was always calm. And Mucha gente se fue, pero la ciudad siempre estuvo tranquila. Y si ibas a un supermercado, no había aglomeraciones, ni escasez de pan, ni de gasolina, ni nada por el estilo. Así que, incluso después de que se anunciara que el Ayatollah Khamenei había sido martirizado, había una calma que me pareció asombrosa. Y bueno, creo que ya hemos hablado de esto, así que estaré aburriendo a tus espectadores. Pero creo que después de quizá una semana, la gente empezó a sentir que estábamos ganando. Y a partir de ahí, todo siguió, y cada vez estaban más convencidos de que íbamos a ganar esta guerra. Y creo que poco a poco la gente en todo el mundo empezó a darse cuenta cómo lo están haciendo. Y ya sabes, la resiliencia del pueblo iraní, y por supuesto la resiliencia de Hezbollah. Quiero decir, cada vez que pienso en lo que hizo Irán, también pienso claro en Hezbollah.
And people across the world should learn about Hezbollah. Y la gente en todo el mundo debería aprender sobre Hezbollah, debería aprender sobre Irán y entender qué es lo que les hace ser así. Si llegaran a ser como ellos, entonces el imperio caería, saldría huyendo de donde estuviera, y muy rápido además. Así que sí, creo que al final de la guerra mucha gente decía, ¿por qué aceptamos el alto el fuego? Mucha gente lo decía, no unos pocos, no un grupo marginal. De verdad, mucha gente pensaba que deberíamos haber seguido. Yo, personalmente, creo que un buen momento. Jag tror invensis se brukte bli plain nuestra planemis. The Americans were forced to accept our 10-point plan. That was a very symbolic defeat. Fue una derrota muy simbólica y atacaron a Trump por ello. Luego, su portavoz dijo algo así como, no, lo tiró a la papelera o lo que fuera. Pero fue muy humillante para él. Y claro, al final, solo se hicieron más daño a sí mismos. Es cierto que aprovecharon la oportunidad para masacrar a muchas mujeres y niños en el Líbano. Estoy seguro de que eso les dio una gran satisfacción. Pero el hecho de que el régimen israelí rompiera el alto el fuego ha mantenido el estrecho de Hormuz cerrado mucho más tiempo del previsto. Y eso ha llevado al mundo al borde del abismo. Así que, si este insensato de Netanyahu se hubiera comprometido con el alto el fuego en aquel momento, el mundo no estaría en la situación en la que está ahora. Así que él, junto con la debilidad de Trump, han llevado a Estados Unidos a esta situación. Y esta es una derrota mucho mayor, o al menos si la combinamos con los 39 días de combates, esta derrota se hace más grande cada día. Y por eso Trump está aceptando un acuerdo de alto el fuego que favorece a Irán, no a él. El tema nuclear y las sanciones se tratarán más adelante. No estoy diciendo que siquiera vayamos a llegar a la segunda fase. Nadie confía en Estados Unidos. Es un régimen en el que no se puede confiar. Siempre ha sido así. Pero con Trump es simplemente una locura. En cualquier caso, creo que el acuerdo es lo bastante bueno. The deal I think is good enough. And the second point is how Y el segundo punto es cómo esas líneas rojas, que existían antes de todas estas rondas de guerras, antes había una especie de líneas rojas entre Irán e Israel. Nadie atacaba al otro. Pero esas líneas rojas ya no existen. Por eso, Irán atacó a Israel. Por primera vez, Irán atacó a Israel sin haber sido atacado por los israelíes. Así que esta es la nueva ecuación en la región. No sé cuál es la valoración por parte de los iraníes, porque no parece que Donald Trump pueda cambiar ese nuevo cálculo que Irán ha establecido, esa nueva ecuación regional. Y esa ecuación dice que Israel tiene que entender que no puede seguir, porque durante décadas, diría que 2 o 3 décadas, han estado atacando a otros países, destruyendo, matando gente, sin recibir ningún tipo de respuesta de esas poblaciones, porque no tienen capacidad, no tienen casas, no tienen misiles balísticos. E Israel ha sido tan poderoso gracias a todas esas grandes potencias que lo respetan. Israel was so capable because of all those big But most beautiful importantly, American they don't have the will. They don't have the resistance. Lo más importante es que no tienen la voluntad, no tienen la resistencia ni la capacidad de aguante. Quiero decir, Hezbollah tampoco tiene muchas de esas cosas, pero se enfrentan al régimen. Hay una diferencia entre Hezbollah y lo que vemos en Jordania. Hay una diferencia entre Hezbollah y lo que vemos en sus oponentes en el Líbano. Y hay una diferencia entre ellos y el régimen de Al-Qaeda en Siria. Ellos tienen un marco ideológico y una convicción que les da una fortaleza y una resistencia que les permite mantenerse firmes de esa manera. Pero los demás no tienen eso. Por eso creo que la gente en todo el mundo debería mirar a Hezbollah, a Irán, al eje de la resistencia, para aprender de ellos y entender qué es lo que les hace ser como son. Here is what the Prime Minister of Pakistan just tweeted. Esto es lo que acaba de tuitear el primer ministro de Pakistán. Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz, y se espera que se finalice en las próximas 24 horas. Pakistán se está preparando para la firma electrónica del acuerdo justo después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana. Queremos agradecer a los Estados Unidos de América
y a la República Islámica de Irán por su compromiso constante durante las negociaciones. Y expresamos nuestro sincero agradecimiento a nuestros hermanos de la región por su apoyo. Confiamos en que este histórico acuerdo de paz sentará una base sólida para una paz duradera. ¿De verdad estamos tan cerca? Are we that close? It is not impossible, although No es imposible, aunque cuando Trump habló de una reunión el domingo, estaba claro que eso no iba a pasar. Y por supuesto, lo tuiteé. Anoche, el ministro de Exteriores dijo que las firmas se harán mientras las dos partes estén muy lejos físicamente. Así que, ya veremos. No sé si será mañana, no sé el momento exacto, pero sé que han estado trabajando en ello desde que Trump dio marcha atrás con Biden. ¿Cuándo fue eso? Dije el miércoles, ¿verdad? Cuando la delegación catarí fue a Irán para informar a los iraníes de que Trump había retirado esas nuevas exigencias, entonces las cosas empezaron a moverse. Porque estábamos cerca. Tú y yo lo hemos comentado varias veces. Ya estábamos cerca. Y la razón por la que hay tanto escepticismo es precisamente esa. Porque estábamos cerca. Y luego Trump se echó atrás. Él dijo, no voy a entregar los activos iraníes. No voy a levantar las sanciones. No, todo eso son tonterías. Y hay un punto interesante. Eso no es lo que ella dijo. Si Irán acepta resolver el enriquecimiento al 60%, se hará en Irán. ¿Qué significa eso? Significa que tendrán que usar las instalaciones de enriquecimiento para revertir el proceso, para bajarlo al 20% o al 3,67%. Así que en la práctica, los estadounidenses van a tener que lidiar con eso. Tendrán que tratar con el enriquecimiento en Irán. Y recordemos, algunos pueden decir, bueno, ¿por qué Irán se desharía del uranio enriquecido al 60%? Irán solo enriqueció en primer lugar para ganar poder de negociación. Y recordemos que teníamos el JCPOA. Obama engañó a Irán, nunca se aplicó correctamente. Luego Trump rompió el acuerdo. Y después los europeos, siendo los cobardes que son y los diplomáticos inútiles que son, obedecieron a Trump. Primero dijeron no, encontraremos una solución. Pero al final, simplemente obedecieron a Trump. Impusieron sanciones de máxima presión mientras Irán seguía cumpliendo con el acuerdo. Y de hecho, Irán continuó cumpliendo durante 2 años después de que ellos rompieran el acuerdo. Después de eso, Irán reanudó su programa nuclear. Y pasado un tiempo, enriqueció uranio al 60% como forma de presión en la mesa de negociación. Eso es presión. Desde el principio, ese fue el cálculo iraní. Así que, si Irán decide volver a niveles del 20% o del 3%, tiene que hacerlo a través de sus instalaciones de enriquecimiento. Y hasta donde yo sé, así es como funciona. Ese era en realidad el objetivo desde el principio, conseguir concesiones mediante el enriquecimiento de uranio al 60%. Creo que ayer hablé con el embajador Chas Freeman. Y recuerda, perdona Nima, perdona por interrumpir. Recuerda que en la siguiente fase, en Occidente no paran de hablar de cómo se discutirá entonces el programa nuclear. Bueno, pues también se discutirán todas las sanciones. Si ellos quieren, no se trata solo de sentarse y decir, vale, ¿qué vais a hacer con eso? Los iraníes van a responder, ¿y vosotros qué vais a hacer con todas esas sanciones? Así sí que está como Estados Unidos en la misma negociación. Y recuerda, el estrecho Hormuz está bajo control de Irán. Los activos iraníes congelados también van a incluirse en la primera fase, cuando firmen este memorando de entendimiento. La mitad de esos activos. Entonces, más adelante, porque lo que resulta tan confuso, profesor Marandi, es que después de firmar el memorando de entendimiento, van a tener algo así como 60 días de negociaciones para llegar al acuerdo final. ¿Esa es la estrategia por parte de los iraníes y de Estados Unidos?
Yeah, but no one knows what's going to happen, Nima. We don't even know if the deal is going to be Sí, pero signed. nadie sabe lo que va a Nothing is pasar, for Nima. sure. Ni This is siquiera Donald sabemos Trump. si This se va a is firmar el the acuerdo. the Nada es Madhouse, seguro. Estamos hablando de White Donald House Trump. Madhouse. Es, ya sabes, el So, who presidente del knows? manicomio, But, el manicomio de la Casa Blanca, por and así decirlo. then after it's Así que, signed, ¿quién sabe? who knows if Y it's going to luego, last a aunque se week, firme, maybe quién 2 sabe si va a weeks, durar 3 una weeks, semana, o you 2, know. o 3. Uh, Anoche, some por people ejemplo, come up, estaba en la last calle y se me night I acercaba was gente on the diciendo, streets, bueno, ¿y si no and cumplen people el come up to acuerdo? me and say, well, what if, they're not going to abide by the deal? And I said, they don't. No lo harán. Las Then veces, el Strait of Hormuz no va a it's going to be open. And the evidence is that when the Nazi Y la regime prueba es que cuando el régimen nazi, el régimen de Netanyahu, bombardeó Líbano sin parar, simplemente, ya sabes, bombardeó todo el país solo para romper el alto el fuego, Irán dijo, de acuerdo, esos barcos no van a pasar por el estrecho de Hormuz. Y ahí es donde estamos. Y mira, han pasado, ¿qué? Casi 2 meses desde entonces. Así que gracias a Netanyahu. Si él no obedece, si Trump no tira con fuerza de la correa de Netanyahu, no habrá acuerdo. Esos barcos no van a pasar. Y si empiezan a pasar, los detendrán. Y si después de una semana de barcos pasando, se rompe el acuerdo, impedirán que sigan pasando más barcos. Irán Irán con Wall Street. Así que los estadounidenses, si no quieren que su economía se hunda, deberían hacerlo. Y deberían empezar a pensar en cómo detener a Netanyahu para que deje de masacrar a todos esos niños. There were some reports that Hubo algunos informes que decían que, tras el ataque israelí a Irán, uno de los países del Golfo había prohibido a Israel usar su espacio aéreo. Ese país es Arabia Saudí. is that country Saudi Arabia? Para Israel, Yeah, because the latest Israeli attack on Iran Sí, after porque el último Iran ataque israelí attacked contra Israel Irán, in the northern después del part of ataque iraní a Israel en el norte del país, then fue una one of respuesta de these Israel. GCC countries Luego, was en los mentioned medios in se the mencionó a uno de esos países del Golfo, diciendo que había prohibido el uso de su espacio aéreo a Israel. ¿Cree que se trataba de Arabia Saudí? Porque no me parece. Irak no tiene la capacidad de cerrar su espacio aéreo, así que pueden usar el espacio aéreo iraquí. airspace, and so they can use the Iraqi airspace. Iraq, unfortunately, is not independent. The Americans control Irak, por desgracia, no es independiente. Los estadounidenses controlan su banco central, controlan su financiación. ¿Pero te refieres a Israel o a Estados Unidos? Porque los saudíes y los demás nunca permitirían abiertamente que los israelíes usaran su espacio aéreo. Los estadounidenses sí lo usarían. Los estadounidenses usarían su espacio aéreo como mucho para repostar a los cazas israelíes, pero los israelíes no sobrevolarían esos países para atacar a Irán. Es decir, permitirían que los estadounidenses sobrevolaran y bombardearan Irán, pero no los israelíes. Así que no veo por qué ese informe es importante. No creo que los saudíes ni los kuwaitíes hayan permitido nunca que los israelíes usaran su espacio aéreo para bombardear Irán. Pero a los estadounidenses, sí. I think that's the key point for the Creo que ese es el punto clave para Irán, without porque the sin United que Estados Unidos facilite, participe y ayude a Israel, no van a poder venir con sus casas a atacar Irán. Sí, sí, sin duda, sin duda. Están usando los aviones cisterna en el aire para repostar. tankers in the air to Yes. refuel. And the radar systems in Turkey and the AWACS. Y los sistemas de radar en Turquía, y los aviones AWACS en Turquía, y todo eso. Pero lo que sí puedo decir es que los iraníes han avanzado algo en sus negociaciones con los países del Golfo Pérsico. Irán está hablando con ellos de forma directa, uno a uno. Así que ahora mismo, los saudíes y los cataríes están en una posición, los emiratíes en otra, y Kuwait y Bahrein en otra distinta. Creo que en este momento, los dos países con los que Irán está especialmente descontento son Bahrein y Kuwait. Bahrain and Kuwait. But the Emirates has shifted. Pero los Emiratos han cambiado un poco, y los saudíes y los cataríes han cambiado más que los demás. Pero si Estados Unidos ataca a Irán, y si en el futuro se ataca la infraestructura crítica de Irán, ya sabes, Irán responderá contra todos esos países y contra el régimen israelí. Así que bueno, las mejoras son algo positivo. Ojalá sigan avanzando.
Pero todavía no estamos en un punto en el que vayan a retirar los activos estadounidenses de su territorio y a comportarse como lo hacen los países normales. Aún no han llegado a eso. Like normal countries do. They're not there yet. There was a meeting between al-Jolani, Syria. Hubo una reunión entre al-Jolani, Siria, y el primer ministro del Líbano, en la que sorprendentemente al-Jolani le sugiere al primer ministro libanés que no negocie con los israelíes, porque no tiene sentido negociar. Ya sabes, con el caso de Turquía y Siria, creo que Israel, con el paso del tiempo, está viendo lo que ocurre allí como algo que no les va a beneficiar. Porque recordarás que, tras la caída de Bashar al-Assad, pensaban que todo iba a jugar a su favor. Pero creo que, como hemos visto en la última reunión, él no. Por su experiencia, por cierto, estuvo negociando y cediendo todo a Israel, mientras Israel atacaba Siria al mismo tiempo. Creo que eso es simplemente el resultado de su experiencia negociando con los israelíes y con los estadounidenses, con la administración Trump. Por eso está sugiriendo eso al Líbano. That's why he's suggesting that to Lebanon. Few people have helped the Israeli regime more. Pocas personas han ayudado más al régimen israelí que el gobernante de Qatar y el actual presidente de Turquía. Pocos han hecho más por ayudar a Netanyahu que ellos. Y con la destrucción de Siria, la resistencia lo ha tenido mucho más difícil. Al-Jolani, el líder de Al-Qaeda o antiguo jefe del ISIS en Siria, bloqueó la frontera entre Siria y Líbano precisamente para asegurarse de que Irán no pudiera introducir ayuda de contrabando. Ese sí su papel desde la guerra. That's been his job during this war. And yet he, being the Y aún así él, siendo el títere y el necio que es, en lugar de aprovechar esta oportunidad, estos 3 meses de guerra en los que Hezbollah estaba combatiendo y desviando a las fuerzas del régimen israelí, mientras gran parte de esas fuerzas estaban en Cisjordania, aplastando a la población palestina y asfixiando al pueblo de Gaza, podría haber enviado a todos esos fanáticos del ISIS y de Al-Qaeda a luchar contra Israel, a crear su propia resistencia y a desbordar a los israelíes, que ya estaban teniendo bastantes dificultades en el Líbano. La cantidad de territorio conquistado en Siria y la importancia de ese territorio es enorme. Pero él no lo haría. Y si lo hiciera, Irán le ayudaría. Si decidiera resistir al régimen israelí, sin importar su pasado siniestro, Irán le apoyaría, sin duda. Pero Turquía no lo haría bajo Erdogan. En cambio, Irán sí, Hezbollah también. Y la resistencia en Irak igualmente. Pero sí, él no tiene nada. The resistance in Iraq would, but he does not have any will. Yes, we hear that the report that you're speaking about is, of course. Bueno, sí, el informe del que hablas es, por supuesto, un reportaje del periódico Al-Akhbar. Al-Akhbar está cerca de la resistencia. Tienen muy buenas fuentes. Es un muy buen periódico. Yo animo, si la gente quiere noticias sobre el Líbano, hay más de un Al-Akhbar, me refiero al libanés. Es una buena fuente de información. Pero sí, básicamente le dijo al primer ministro libanés que los israelíes nos destrozaron, ya sabes, nos arrasaron en la mesa de negociación, y que si seguían por ese camino, eso era lo que iban a obtener. Y eso fue exactamente lo que obtuvieron. Así que ya sabes, una vez que te unes al campo estadounidense, pasas a estar subordinado al imperio. Y sí. Professor Marandi, Profesor Marandi, una pregunta. Creo que uno de los objetivos de la delegación catarí en su reciente visita a Irán, usted mencionó que estaban intentando reducir la distancia entre Irán y Estados Unidos. Pero el otro tema importante sería, ¿cómo están dispuestos a ver la nueva posición de Irán en Oriente Medio, en Asia Occidental? Porque en mi opinión, estamos ante una nueva era. Es una nueva era. Ayer hablé con el embajador Chas Freeman. Dijo que esta es, literalmente, la nueva era de Asia Occidental, porque Estados Unidos, junto con Israel, disfrutaban de su impunidad en las guerras, atacaban y no recibían ningún tipo de respuesta de otros países. En Irak, en Afganistán, en Libia, yendo a Líbano, a Gaza, a Palestina. Esos tiempos se han acabado. Esta es la nueva ecuación en Oriente Medio. ¿Y cómo van a percibir eso los países del Consejo de Cooperación del Golfo?
Creo que eso también es importante. Irán sabe cuáles son sus capacidades, tanto en cuestiones geopolíticas como en aspectos militares. Pero, ¿cuál es la percepción por parte del gobierno catarí o del gobierno saudí? ¿Y qué tipo de comunicación existe entre ambas partes, entre la parte iraní y la de los países del Consejo del Golfo? Well, Iran doesn't see them as a group. Iran does one-on-one. Bueno, Irán no los ve como un grupo. And, Irán negocia de manera individual. Y hay grandes diferencias entre ellos. Y el CCG, el llamado Consejo de Cooperación del Golfo, es una broma, de verdad. Hemos visto que no tienen ninguna capacidad. El país inteligente fue Omán, y los otros 5 fueron unos necios. Pero deberían estar agradecidos a Irán. Todos en la región y más allá deberían estarlo, porque si no fuera por Irán, el llamado proyecto del Gran Israel ya estaría muy avanzado en lograr sus objetivos, al menos en esta etapa. Pero Irán no tiene ambiciones territoriales contra esos países, y todo eso forma parte del modelo de propaganda que han estado utilizando contra Irán. The propaganda model that they've been using against Iran. Iran is an expansionist, Iran is a Shia. Irán es expansionista, Irán es chií, está creando un imperio chií. Los iraníes, dentro del eje de la resistencia como chiíes, han sacrificado más por los suníes que cualquier otro suní. Cuando algunos dicen, mira Siria, mataron a cientos de miles de personas, eso por supuesto es una tontería. Es como las cifras que dan sobre los manifestantes pacíficos en Teherán, diciendo que fueron masacrados. Pero no, en Siria, Irán se enfrentó al ISIS y Al Qaeda, y eso fue lo correcto. Y fue en contra de las políticas del imperio, lo cual también fue lo correcto. Igual que en Afganistán. En Afganistán, Irán, ¿quién creó a los talibanes? Las agencias de inteligencia occidentales, Pakistán, el dinero saudí y el dinero emiratí. Pakistan, Saudi money, Emirati money, and initially they were murderous. Al principio fueron asesinos, masacraron a la gente. Pero poco a poco, Irán empezó a establecer vínculos con algunos sectores de los talibanes. Y surgió una nueva generación que, aunque tenemos enormes desacuerdos con ellos, no permiten que las mujeres vayan a la escuela, ni que trabajen, y eso lo rechazamos por completo. Y son intolerantes con otras lenguas, con otros grupos étnicos y con otras confesiones, ya no son como antes. Así que Irán ayudó a los talibanes a expulsar a Estados Unidos. Sin Irán, los talibanes no habrían podido expulsar a Estados Unidos. Cuando el general Soleimani fue asesinado por los estadounidenses, una gran delegación talibán viajó a Teherán y fue a su casa. Taliban delegation came to Tehran and went to his home. Just like in Iraq, Igual que en Irak, fue Irán la fuerza que estuvo detrás de la expulsión de Estados Unidos. Así que, si alguien dice que Irán actuó de forma sectaria en Siria, entonces, ¿por qué en Siria esos grupos takfiríes que atacan constantemente a Irán están acompañados por chiíes, uzbecos y tayikos? Algunos de esos chiíes, uzbecos y tayikos estaban vinculados al antiguo gobierno de Afganistán y decían que Irán había ayudado a derrotar a los talibanes. Pero en Afganistán se dice justo lo contrario, que los iraníes apoyan a los talibanes y están en contra de los hablantes de persa, de los uzbecos y de los chiíes. El problema para Irán es el imperio. The issue for Iran is the empire. The empire is the root of the. El imperio es la raíz de nuestro problema en esta parte del mundo. Cuando el imperio desaparezca, muchas cosas mejorarán. No se va a convertir en una utopía, pero el imperio utiliza el sectarismo, como el wahabismo, el salafismo y todos esos otros grupos criminales y mafiosos que surgen de esa ideología takfiri. Lo hacen igual que en Europa, igual que en América Latina y en otras partes de África, con Boko Haram y demás. Todo eso son herramientas. Así que, cuando el imperio desaparezca, gran parte de ese extremismo se apagará, porque usan el extremismo para enfrentar a la gente entre sí, una raza contra otra, una nación contra otra, una secta o una religión contra otra. Así es como el imperio consigue mantenerse, dividir y dominar. En Afganistán, Irán no quería hacer daño a los chiíes. Iran did not want to hurt the Shias. It did not want to hurt the Tajiks. It did not want to. No quería hacer daño a los tayikos, tampoco a los uzbecos ni a los pastunes liberales. No, la prioridad era acabar con el imperio. Lo mismo que en Siria. Mira Bosnia, un país suní. ¿Qué país evitó que fueran exterminados? Irán. Nadie más hizo nada.
Por supuesto, todos estos sacrificios se hacen por el pueblo palestino. Los iraníes no son árabes, son mayoritariamente chiíes. Tras décadas de propaganda, incluso muchos palestinos creen esa propaganda sobre Irán, y la desinformación y las mentiras que difundieron Qatar, los saudíes, los emiratíes y, por desgracia, también quienes están en el poder en Turquía, sobre los chiíes de Irán, que creemos en un profeta distinto, en un Corán distinto y en todo tipo de disparates absurdos. Estaban promoviendo esto constantemente. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque les preocupaba la expansión de la resistencia. Y la otra, porque querían justificar su propia complicidad con el imperio. Cuando la gente dice, bueno, mira a Hezbollah, ellos tienen que responder que Hezbollah es malvado, que es corrupto, que no son como tú. Así, en lugar de que la gente diga, ¿por qué no actuáis como Hezbollah? ¿Por qué no actuáis como la resistencia? Lo que dirán será, la resistencia es corrupta. Y eso llevaría a que siguieran sin actuar y mostrando indiferencia. Y esos déspotas seguirían en el poder. Y ha sido eficaz. Ha sido eficaz durante mucho tiempo. Pero vimos durante esta guerra cómo los medios occidentales han perdido su credibilidad. Y en todo el mundo la gente apoyaba a Irán y sigue haciéndolo. Y en el mundo árabe, a pesar de todo ese enorme aparato mediático, con cientos, sino miles, de medios financiados por esos regímenes, la gente en Israel setnias quinduanolth manses enidenses, yurathwo realan raise, de mangrememtico. A fakir. Y su efectivamente de berber en varios has. Collapsing at multiple levels. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Pleasure is mine. Padlet es mío. Thank you. Muchas gracias por tu y te agradezco a tu audiencia por su patancia. Audience for tolerating.